¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a otro episodio, otra entrevista del podcast Diario Agricultor. Y pues bueno, ahora estoy aquí con Sergio Ayala de la empresa de Terrón, de Agricultura Protegida. Amigo, pues antes que nada, bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Y pues bueno, para que la gente te conozca, sepa un poquito más de quién es Sergio, Okey. dinos, pues ahora sí que de dónde vienes, qué estudiaste, un poquito más Una de biografía. lo que la gente ocupa saber de ti. Okey. Mi nombre es Sergio Ayala, yo ahora radico en Guadalajara, soy originario del Estado de México. Ok. Estudié la carrera de ingeniero empresarial agropecuario en la Autónoma, Ujú. mi edad es de 33 años. De acuerdo. ¿Hace cuánto estudiaste ahí ah, Hace 12 años, hace 12 hace 12 años? años, me tocó ahí cursar toda la carrera, fue en ese entonces se hacía de cuatrimestres, ahorita creo que ya es puro semestral. De hecho, y creo que tú me lo comentaste, ya hemos tenido varios de esa carrera, o bueno, Adonai me acuerdo perfectamente, que Sí. tú bien lo dijiste antes de que empezáramos a grabar, que luego él se cambió a la ingeniería agrónoma en Ujú. producción, o sea, hizo unos semestres ahí en la de ingeniero empresarial Ajá. agropecuario, esa es la carrera. Sí. Este, Vamos a hacer una diferencia, o digo, y quiero nada más a tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre un ingeniero empresarial agropecuario y un ingeniero agrónomo en producción? Okey. Este, ¿Cuál crees que sea así como las mayores diferencias de esas dos carreras? Yo pienso que la mayor diferencia viene, más en la administración, en lo ¿Ok? contable y te puedo decir que financiero, porque, yo tengo la experiencia con ingenieros agrónomos Ujú. que te hablan de y digo, no, obviamente no es tirarle en absoluto a nadie, pero siempre ven la manera de hacer el mejor fruto, de Claro. hacer la mejor planta, de tener el mejor rendimiento. Pero a veces se olvidan de esa parte. Ahora, en las últimas generaciones, o hablando de mi generación para las actuales, veo que ya usan más esa parte, pues, financiera. Sí, claro. Y digo, yo también, y te soy sincero, pues yo soy ingeniero agrónomo en producción. Y a mí me pasó, y te lo dije también, y bueno, alguna gente lo sabe, de que estuve trabajando 3 años, casi 3 años y medio en el tema de los blueberries orgánicos. Y me di mucho cuenta de eso, ¿no? De ese tipo, bueno, de ese tipo de negocio ya, o de ese tipo de producción, que ya es un poquito más como una empresa industrializada, se Ujú. podría decir. Y, y era de que producías y te preguntaba, llegaban los patrones o quien fuera y, oye, ¿a cuánto nos salió el kilo de costo? Ah, cabrón, espérame. No sé. Sí, exactamente. Entonces, son cosas que sí, como tú lo dices, los agrónomos estamos muy enfocados en producir, ok, yo sé que para el brócoli, para la sandía, para el blueberry, para cualquier tipo de planta, vamos a necesitar estos fertilizantes, vamos a necesitar este tipo de riego, esta cintilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de los costos, Ujú. no tenemos ni idea porque podemos gastar, gastar, gastar. Y yo creo que sí ha pasado, digo, no quiero decir como que o echarle tierra a nadie o algo así, pero yo creo que sí le ha pasado a muchos, de que muchos decimos, fue un negociazo, pero si lo viéramos por todo lo que gastamos atrás, puede ser que no haya sido tan buen negocio. Eso puede ser cierto porque, digo, eso como humanos ves el dinero en montón y dices, ah, mira, sí fue negocio, pero no sabes hasta qué punto o lo que tú tenías que cobrar como persona profesional, aún siendo el dueño, Ujú. de verdad llegaste a ese rendimiento o a ese, digamos, punto de equilibrio para poder llegar a una utilidad. Es, Claro, y también son cosas que se sacan y bueno, voy a ahorita dar un poquito de experiencias de lo que yo viví, porque creo que es algo muy bueno también tenerlo en cuestión digo, todos los que vamos a dedicarnos a la producción y que también a la vez tenemos que dar un tipo de resultado a alguien sí, o el resultado a nosotros mismos, nosotros. dependiendo de si trabajas para alguien o si estás emprendiendo. Pero también a mí me pasó en el Blueberry de que llegaban las cuadrillas y me decía, ¿cuánto nos salió el flete por kilo? Por dar un ejemplo. Entonces tú tenías que sacar, ok, si el flete lo estoy pagando, no sé, un ejemplo, en 50 pesos por persona y cada persona sacó en promedio tantos kilos. Entonces, o sea, tienes que buscarle la forma. Digo, es un ejemplo que ahorita se me ocurrió, pero muchas veces decimos, no, pues es que el flete nos salió en 50 pesos. Sí, pero
esa persona cuántos kilos cosechó. ¿Realmente Sí, pues valió sí la dio el pena rendimiento. el que le hayas pagado el flete? O mejor que esa persona ya se quede a descansar, porque pues a lo mejor nada más va y se sienta en algún lado y no te está dando el rendimiento. Y la verdad, yo viéndolo de esa forma, y más con un cierto tipo de cultivos, donde muchas veces en cosecha se ocupa una cantidad enorme de gente, los fletes a veces son casi Demasiado unas caro. rayas Sí. de una fábrica, entonces, y eso estamos hablando de puro flete, todavía falta la raya realmente, y si es mucho gasto y tú tienes que cuidar también desde esos pequeños detalles de si realmente está valiendo la pena pagar esos fletes o cómo tienes que mejorar para que tu gente que está yendo, pues crezca, ¿no? Y también te ayuda a ti, igual le ayuda al patrón. Hilando un poquito con la idea principal que era lo de un ingeniero en agronegocios Ajá, o empresarial agropecuario y uno de un ingeniero agrónomo. Pienso que son, aparte, se deben de conjugar en el campo. claro. Tampoco vamos a entrar en la parte que muchos entran de, no, es que los de campo no saben hacer números y luego los otros no son Ujú. técnicos. Y en esa pienso yo que no es una tarea como de hacerlo de una manera a mal, sino más bien es complementar la información. Claro, en varias empresas creo que se pueden juntar perfectamente a hacer un equipo Ujú. muy bueno, donde la empresa pueda dar el tener como a varios ingenieros, pero también si hay alguien que, una empresa que a lo mejor no pueda pagar a varios ingenieros, pues el ingeniero agrónomo en producción tiene que saber que también tiene que saber de números y Ujú. creo que el ingeniero empresarial tiene que saber que también tiene que saber de producción para dar la calidad que se necesita, ¿no? Sí, fíjate, te voy a dar, entrando a lo de las experiencias, yo tengo una experiencia que no se me va a olvidar, mi papá es ingeniero agrónomo, Ok, fitotecnista, y él, entré a trabajar yo con él en producción de plántula, son para semillero, ok, almácigos, y a mí se me hizo fácil, dije, pues yo sé todo, ya acabo de salir de la carrera, no le veo ninguna grado de dificultad, y me dijo, te encargas de todo lo técnico. Pasa el tiempo, no sé, te estoy hablando una semana, y llega y se mete al invernadero, regresa y me dice, oye, ven, te quiero enseñar pues esta parte. Dice, esto que te está pasando es lo más sencillo que es simplemente aplicar para, como preventivo. ujú, Pues a mí nunca se me vino a la idea, no sé, pues estás joven, inmaduro se puede decir, y piensas que lo sabes todo, y me tocó el enfrentarme a una plaga tan sencilla, ok. un gusano soldado, sin ningún otro problema, cosa que teníamos productos, teníamos todo, o sea, no, falta de experiencia, simplemente. Ok, entonces tu papá está en el negocio de la plántula. Sí, no sé si con mi hermana has visto que tiene se llama Celubeca. Ok. Ujú, Entonces lo que ustedes hacen es, igual si me podrías platicar ujú, un poquito de ese tipo de negocio sí, para que la gente lo conozca, ujú, qué es lo que hacen sí, y, y bueno, pero igual ahorita le seguimos con el tema de... sí. Ahí el negocio obviamente es tener un buen proveedor de semillas. Hablamos Claro. las comerciales, tener un precio, pues, bueno, tampoco vamos a decir que te regalen la semilla porque Ujú, ya sabes que hay muchos problemas, los sustratos, en la charola o almácigo que le llaman. Y el negocio pues radica en eso, ahí sí en darle la mejor planta posible que puedas al productor, porque claro. todo empieza, bien lo dicen, desde la semilla, pero Ok, si no tienes un ustedes buen desarrollo. maquilan a los productores. Ajá, Ajá, o sea, por sí, ejemplo, yo soy un productor y yo te ujú, digo, yo quiero producir brócoli, prodúceme la plántula. sí, Ahí, ¿cómo es el negocio? Digo, porque creo que yo también, digo, yo lo he visto más acá en esta zona, pero en esta zona yo tengo que llegar con mi semilla y ujú. decirle, pues tú nada más me maquilas la planta, ¿no? Y ahí tú me estás diciendo que tienes que tener un buen proveedor. ¿Cómo se maneja eso? De ahí con mi papá se hacen de las dos maneras, Ok. se hace tanto, él vende, en otro negocio que tiene, vende, es una semillera. Ajá, Ujú. como si tú me dijeras, ¿tú quieres producir brócoli? Pues yo tengo estas semillas, si te Ajá, interesa, sí, o si no, tú exactamente. tráeme la Sí, tuya la que tú y... quieras, firmamos obviamente el contrato de la germinación, Claro, porque es una parte muy importante. Las empresas a veces dicen 95, claro. pero por una otra razón baja al 90. Entonces, el productor quiere que le des el 95 y Ujú. eso depende de muchas cosas. Si pusieron, desde las semillas, si la pusieron en el tablero del carro,
desde ahí y que le Ok. dio el sol directo. Para los que nos están viendo, escuchando, que no sepan de lo que estamos hablando de 90-95, estás hablando del Del porcentaje porcentaje de, de germinación. germinación. Ajá. Eso quiere decir que de todo si tienes 100,000 Semillas. semillas, si tiene un 95, supuestamente 95,000 plantas son Así las que es. te van a dar con ese sobre de 100,000 Ujú. semillas. Pero dices que puede variar dependiendo, pues también de cómo cuides tú tus sobres Sí, de semilla, exactamente. etcétera, ¿no? Sí, ahí te digo que hay veces que la gente, pues es descuido, lo ponen en el tablero, llegan y ya estuvo a 50 grados en lo que hizo, pues, la lupa con el mismo Ujú. parabrisas, toda la temperatura y reclama un 100%, por decirlo así. De ahí es lo complicado, pues. Entonces, sí es un tema que preferimos nosotros, que se tiene, en este caso, tener un almacén donde se mantienen de 18 a 20 grados en obscuridad, sin humedad, y ofrecerte la mejor semilla. ¿Cuál, Ujú. cuál crees que sea de ese tipo de negocio como lo bueno y lo malo del negocio? O sea, Ok, digo, yo te puedo dar unos puntos de vista si quieres que te ayude un poquito, porque digo, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? ok. Y con la plántula que yo he mandado a hacer. Es de que, pues bueno, yo llego con el invernadero y le digo, yo quiero estas, o sea, yo llevo mi semilla, yo quiero esta variedad, quiero que me la germines, y me piden un 50% como adelantado Ujú, para que empiecen a trabajar. Y la otra es, me piden el otro 50% antes de que me entreguen la plántula. ujú. Y yo digo, no, es que buen negocio, porque pues acá, a Sí. diferencia de la agricultura, yo tengo que entregar mi producto y a veces me pagan hasta los 8, 15 días si me va Sí. bien o si no, se va todavía más largo. Y yo digo, y acá es un negocio de un mes, digo, en Sí. promedio, Sí, sí, sí. porque yo Sí, sé que... anda sobre eso. Y más Ajá. ahorita en invierno anda sobre un mes. Entonces yo digo, qué buen negocio, pero también pues debe de haber cosas malas. Sí, 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 sí. De la rentabilidad, la verdad, eso es lo más noble. El dinero, pues lo tienes en cuanto tú lo pides y no entregas. Ujú. Y ya es muy complicado que alguien te pueda decir, yo te pongo, te siembro las charolas y ya vemos, en el transcurso cuando me pagas. En ese sentido sí lo veo, matemáticamente no hay pierde. Ok. Pero en el sentido del riesgo, sí puede haber cierto riesgo. Ahora más con la implementación de los injertos. Ok. Cuando pones un injerto se te va al doble la planta. No sé qué tan familiarizado estés en ese tema, pero usan los que son para la raíz y Ujú. usan una variedad, arriba que puede ser la Una que más como, te guste. ajá, como Ujú. más productiva Sí, o lo que exactamente. sea Y la de abajo es más rústica. ok. Ajá. Es un porte injerto. Ujú. Y en ese sentido, si no, para empezar, que nazcan. Luego hacer la partición con la sanidad necesaria. Si no llegas a ese punto, no pegan y ya hiciste una pérdida no de 1 o 2 pesos, o sea, hiciste de hasta 20 pesos por planta. Si estamos hablando de 1 hectárea en jitomate son 25,000 plantas, son 50,000 semillas que puedes echar a perder. Claro, eso también es una gran responsabilidad para Sí. los de los invernaderos. Y yo lo puedo ver también así porque hay unos cultivos que son muy como temporales, que tienes que meterlos en cierta época, en ciertos estados, Ujú. porque si no, pues ya pierdes como las ventanas de venta o corres el riesgo de que te caigan lluvias Sí. heladas, etcétera, ¿no? Y bien lo dices, al final tú durante un mes tienes el capital o la inversión de un agricultor, Ujú. porque hay unas semillas, pues sí, como digo, podemos decir, las de lechuga que no son tan caras, pero si te llevan unas semillas de cebolla o de chiles o De de pimiento pimiento, morrón, de jitomate indeterminado. ok, que sí son caras y Muy. si hay un descuido en el invernadero de plántula, Sí. pues ya hiciste perder mucha lana al productor en O lo primera. retrasas. Ajá. Cualquiera. En primera, porque haces perder esa semilla. Y en segunda, porque él pierde su tiempo de Ujú. plantación. Sí. Y al final, pues se pierde una lana también ahí. Sí, es una cadena. Entonces, como responsabilidad técnica de que se genere una buena planta es Ujú. una gran responsabilidad. Financieramente podemos decir que pues va pagado. Entonces no tienes tanto ese tema del problema del flujo. Pero vas más al problema técnico. Nosotros ahí, en mi experiencia, me tocó ver cosas así de que
ya venía el cliente, una otra cosa que se traspapeló, hasta el traspapeleo del mismo pedido. O sea, hay un sinfín de cosas, pero al final es un buen, digo, para quien quiera emprender algo así, la verdad es un negocio muy, muy rentable. Hay, como todo, hay mucha, pues, competencia, Ujú. pero al final de cuentas de ese va a ser su factor de hacerse un distintivo, Ok. de darle tu sello, que tengas una planta sana y que tengas una planta sin problemas a futuro ya en campo. Claro, entonces, en pocas palabras, si hay un joven, algún estudiante que nos esté escuchando que quiera emprender en algo de plántula, ¿se lo recomiendas? A lo mejor lo único, pues, que tiene que tener bueno, primero cuidado con su manejo, con Ujú. con el control de la plántula. Y yo creo que también algo que tienen que tener en cuenta, y yo creo que es así, que a lo mejor al inicio, pues, la inversión tiene que ser, pues, Sí, grandecita, ¿no? Por las charolas, y lo que el se necesite. invernadero. Ajá, Sí, que no necesitas un módulo de 1 hectárea, o sea, con 1000 metros cuadrados pienso que es suficiente. okey. Y de ahí, pues, como todo negocio, es inyectarle dinero para que te vaya dando la utilidad y poder ir creciendo Claro. en este segmento de la agricultura. Muy bien. Sergio, entonces, digo, vamos a regresar otra vez un poquito hacia ti. Este, estudias ingeniero empresarial agropecuario. Sí, Quiero suponer, de ahorita por lo que estábamos platicando, que tu familia viene de trabajar algo del campo, te sí, llamó la atención. Este, ¿cómo es que decides meterte a esa carrera? ok. No sé si tenías algunas otras en mente antes. Digo, hablando también Sí, desde sí, algo sí. completamente diferente del agro. ¿Qué era lo que pensabas en ese tiempo? Mira, en cuanto mi vida siempre ha sido enfocada en el campo. Entonces yo le ayudaba a mi papá y a mi abuelo en el entonces, pues a lo normal, a lo de un empleado de cargar, descargar, Ujú. y te vas enrolando y te va gustando. Eso fue lo que a mí me pasó. En el momento no tuve como opciones en el sentido de otras carreras, la verdad no me pasó, Ok. pero te estoy hablando cuando tenía 18 años. Lo único que veía era opciones de carreras, eso, de la misma carrera, opciones de universidad. Claro. Sí, hice exámenes en dos, y al final la que se me hizo para mí la más completa, por el tema de ya tener una empresa, o eso pensé, pues estudias algo con lo que puedas dirigirlo y que no sea tan fácil que alguien te pueda, Ok, pues, brincar. ahorita me dices que la que se te hizo más completa con el fin de tener una empresa. ¿Tú entonces ¿Cómo desde la antes de la administrar? universidad ya buscabas tener tu propia empresa o qué era lo No. que en su momento también pensabas? No, eso fue, digamos que eso fue lo que hablábamos hace rato. Nosotros decimos qué vamos a hacer, pero el camino va. Poniéndote Sí, diferentes exactamente. opciones y Y ahí fue el tema. Yo simplemente era llegar con lo mismo de mi papá, seguirlo. Pues es un negocio que tiene 62 años. Entonces se me hizo, dije, no creo que haya una falla en este tipo de cosas, pero pues sobre el camino ahí hubo ciertas cosas y al final pues tuve que hacer mi propio negocio. O ok. sea, independientemente de si de mi familia que tenga una empresa de agroquímicos, de semillas y eso, mi idea ya posterior fue tener algo propio. Ok. Ujú, Entonces, bueno, ya te decides por el tema de irte a Guadalajara. ujú. Bueno, es más, quiero preguntarte eso. ¿Cómo es? Porque creo que eso nunca lo he preguntado aquí, el estudiar siendo foráneo. O sea, platícame un poquito de Es, esa experiencia, porque digo, yo no lo fui. sí, Entonces, pues quiero conocer ya de un foráneo, de que es lo que alguien. estar en Ajá, ¿cómo otra. se vive? Mira, la verdad es bonito, te haces responsable de tus actos y hablando de todo. Te hace, al menos a mí me pasó que estaba enfocado en la escuela. Y el enfoque fue muy de quiero pues llevar lo mejor para la empresa de mi papá, era mi pensar. Entonces la verdad es recomendable. Por ahí tuve una oportunidad de irme de intercambio a España, no se dio Ok. por razones que la verdad no recuerdo.
Y me quedé con esa como espina. Entonces, eso de ser foráneo, creo que sí es, yo lo recomiendo y que a la gente que va a estudiar o que esté estudiando, que no le tenga miedo a eso. Yo no lo pude, hay un par de amigos se fueron y las experiencias que contaban eran, pues dentro de, si lo quieres ver de la parte de estudio, buena y también pues conocer otra cultura. Eso creo que fue parte de... Sí, creo que el siempre salir de, pues de lo que ya estás acostumbrado siempre es bueno. Ujú, Y siempre ves sus diferentes oportunidades, ya sea en diferente estado o en diferente país. Ahora sí que los que tengan oportunidad de salir de país también siempre es bueno conocer. Digo, yo acabo no hace mucho de ir a Colombia y ves la agricultura y también tuve la fortuna de que vinieran unos panameños acá a México a que recorrieran las diferentes producciones de aquí de la zona de Bajío. Y hablando con ellos te das cuenta de que hay muchas oportunidades también, que se pueden hacer y que también ellos te pueden decir, es que nosotros hacemos estas cosas así, a diferencia de cómo lo están haciendo aquí y puede ayudarles. Así como también nosotros estamos haciendo estas cosas y a ustedes les puede ayudar. Entonces, creo que siempre también el compartir, como tú dices, esa cultura, la forma de trabajo, diferentes cosas, siempre es bueno. Y los que tengan oportunidad de salir, no se queden también si están en una agrícola de producción de blueberries, de brócoli, de lo que sea, pues hasta con que vayan ni siquiera de estado, a lo mejor hasta la agrícola de enfrente están sí. haciendo cosas diferentes que también les va a poder servir. Sí, fíjate que en eso yo me he dado cuenta, es más, con que salgas ya ni de trabajo, que salgas y que pues ves otro entorno, quieres, no quieres quedarte estancado, o al menos eso me pasa a mí como motivación diaria es salir diario y decir, "Hoy no quiero lo mismo que Ujú. tenía ayer", o sea, y no hablando necesariamente de algo, de bienes o de algo, como tal de dinero, sino más como persona, como desarrollarte, conocer más personas. En este caso, pues venir contigo, que nos compartas este tipo de experiencias, para mí ya es volver a pensar más cosas. Digo, Claro. tú lo pudiste hacer, pues creo que hay, en este sentido, no tengo como que sea mi segmento pero se me hace interesante. Entonces sí es una parte de la labor que con salir simplemente de tu, como dices, de tu agrícola y ver a la de enfrente, que te inviten a lo que sea, ir a, pues sí, de una u otra manera lo que haces es comparar. Sí, sí, y ahí a mí me ha pasado, digo, una vez hay una historia de un agricultor aquí de León que dices, es que muchas veces hay gente, y tú los debes de conocer también allá de donde eres, que tienen mucha mente y a veces o sea, cosas tan sencillas que te las venden caras, ellos lo pueden hacer con Mm, muy poquito dinero. sí, Hay una historia de un agricultor de aquí de León que hace ya varios años, él compró una fumigadora de esas grandototas para maíz ok. en la Expo Agroalimentaria. Era una fumigadora canadiense. Y entonces, digo, no me voy a acordar exactamente el monto, pero ponle que estaba en 4 millones. Y como ya no la querían regresar la fumigadora hasta Canadá, como que le dijeron, te damos el 50% de descuento, pero quédatela ya aquí en Guanajuato, para ya no estarla moviendo. Ah, pues órale, la compró. ¿Y cuál fue el problema? Que por la agricultura de Canadá, pues no daba por Oh, el tema de los surcos, del el, ancho. el, ajá, el ancho. Entonces, pues supuestamente habló con los que le vendieron la fumigadora. Oye, ¿cómo le podemos hacer para mover? Bueno, te vamos a mandar a los ingenieros, van de Estados Unidos, van a revisar qué es lo que quieres hacer y te vamos a hacer la cotización. Pues órale. Dice que vinieron los ingenieros, este, la revisaron y que le estaban cobrando un promedio como de $1,000 o algo así por el tema de hacerle ese movimiento de llantas. Pero es un agricultor que la verdad, mis respetos, tiene mucha mente. Le encanta mucho el tema de soldar y de todo eso de los fierros y cosas así. Pensó una cosa, hizo el cambio él y me dice, Adrián, ¿cuánto crees que me costó? Y le digo, no sé, dime, $400. Dice que una vez le hablaron los ingenieros de allá, oye, pues
¿qué vas a querer la cotización? No, ya lo cambié y me costó tanto. ¿Cómo, cabrón? A ver, y que volvieron a mandar a los ingenieros Ya para nada más ver por qué era lo que había hecho y que se quedaron sorprendidos de cómo con algo tan sencillo él lo pudo cambiar y por muy poco. Digo, y así como eso hay muchas el historias. ingenio. Sí. Siempre va a ser el ingenio. Fíjate, en el campo existe mucho eso y no sé, ahorita con todo de lo de las redes sociales, te das cuenta que hay gente que, pues hablábamos del dron, muchas veces dicen, no, es que eso no sirve. Y lo que hacen es conectar una mochila, no sé si las de motor y hacen una T. Ok. Y ahí van Sí, sí, emulando lo sí. que hace un Un dron. dron. Y dices, bueno, está peligroso lo que tú quieras. Y al final la gente no siempre sigue las normas de seguridad por lo que Ujú. tú quieras, personalmente. Pero ahí está el ingenio. O sea, al final no digo que esté bien, Sí, pero lo siguen haciendo. claro. Ok, entonces, te vienes, eres foráneo, eres de Guadalajara, terminas de estudiar y decides quedarte en Guadalajara. Sí, ahí fue un tema personal, fue más pues, ya sabrás, de novias y cosas Ok. así. Entonces, En- no fue tan profesional. ok. Entonces, en un inicio decides, ahora sí que por tema de Ujú. relación, te quieres quedar. eh, pero ¿qué pasa cuando terminas la carrera? ¿Buscas trabajo ahí en Jalisco? No, Co- me fui con mi papá. ok, Ya llegué como profesional. Posterior a eso, pues cosas también personales, no empatamos las ideas, que es lo que te digo, llegamos con mucha energía saliendo de la ujú. escuela, sabemos todo, nadie nos va a enseñar nada y ya cuando te das cuenta el que estaba mal, pues es uno mismo, no tienes el Ah, ok. conocimiento. En ese momento fue cuando pasó lo de los invernaderos que platicaste en un inicio. Ujú. O sea, Sí, exactamente, pero eso fue digamos, fue toda mi vida ok, trabajar ahí. ok. Ujú. Y entonces, ¿en qué momento ya cuando tú regresas con tu papá al Estado de México, en qué momento dices, pues me voy a volver a regresar a Jalisco? Fue como un año y medio, por ahí hice tuve un dinero, hice una recicladora, que Ok, pues obviamente yo no soy reciclador, haces un número en una hoja de Excel y todo es sí. maravilloso, el segundo mes eres millonario y así te vas. Obviamente la práctica no era así. Entonces quebramos ahí por algunos problemas, más fueron de relaciones que de ventas y eso, y me quedé desempleado. Ya de ahí, pues yo ya no me quería regresar allá, pues digamos, a lo mismo. Y un hermano me invita a trabajar con él de una empresa de construcción de invernaderos, Ok. de todo esto de los macrotúneles, que es algo como Terrón. ¿Cuántos hermanos tienes? Hombres uno y mujeres dos. Ok. Ujú. Y yo Entonces, soy el tu segundo. Ujú. hermano hombre, él trabajaba para una empresa de invernaderos. Él agarró la división que tenía mi papá y la hizo propia. Ok, Entonces, digamos, él era pues el dueño de ahí, de esa empresa. ok. Y abrimos una sucursal en Guadalajara. Nos fue bien, posteriormente hubo otros detalles y ya yo me quedé desempleado. Entonces es donde dije, o me regreso, me quedo a generar algo sobre lo que traía Ujú. y pues le empiezo a trabajar y así fue. Así nació Terrón, nació por una necesidad propia y también por verla pues al productor no siempre jugarle su dinero y decirle lo que comentábamos hace rato. Vas emprendiendo y te empiezan a dar pues ciertos materiales que tú no conoces. Hay gente que se metió con el boom de las berries en Jalisco, se Ujú. metió de la ciudad al campo y no sé, les daban 2, 3 veces el costo de la hectárea Ok. de macrotúnel. Entonces de ahí también hace bueno, vamos a hacerlo, no quiero decir que regales o que regaláramos el trabajo, pero fue más en la parte competitiva, en entrar en materiales, en entrar en suministrarle, pues digamos lo más acorde a su campo y no decirle te vendo por vender. Eso Ok. también es una de las ideas que ahora traemos. Entonces, en forma resumida, te quedaste sin trabajo en Jalisco, no sabías qué hacer, Ujú. ya tenías idea de cómo manejar el tema de venta de invernaderos, Sí, de agricultura protegida, y dijiste, pues vamos a emprender. sí, esa fue mi... Vamos a hacer, emprendes lo que es Terrón. Ujú. Primero, que entonces lo que quiero saber es, ¿de dónde sale el nombre?
Ok. Y la otra es cómo emprendes algo así, si estabas ya en un momento que decías, pues no sé qué hacer, o sea, tenías una lana guardada, buscaste un socio, ¿qué fue lo que hiciste o para que pudieras emprender? Mira, en ese momento más bien busqué la manera de llegar con los clientes sin una inversión mía, sino trabajar con el dinero de ellos y Okey, darles lo que ellos pedían. No en ningún momento de lo que te digo, de dar otro tipo de cosas. Y tú me pedías esto, el tornillo, este tornillo te lo conseguía. En un momento era un desorden de que quería vender todo como siempre, no te especializas en algo, ofreces todo y empiezas a olvidarte del servicio, te empiezas a olvidar claro. de ese tipo de cosas. Y de ahí fue que más bien empezamos en la parte de arrancar. Fue una necesidad de parte mía y la otra ya fue pues tener el esquema muy parecido después de haber estado en 4 o 5 empresas, pues ya tienes un poquito esa noción de qué hacer y qué no hacer. Al final sigue pasando, pero ya lo vas minimizando. Eso se me hace interesante, porque buscaste entonces, bueno, no buscaste, también ya lo sabías, sabías el tema del negocio, pero estabas entrando en un negocio que de cierta forma, o por lo que estoy entendiendo, como que vendías el proyecto, o sea, Ujú. yo soy productor y yo quiero meter macrotúneles, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces tú me vendías un proyecto, que tienes este terreno, los podemos hacer así, Ujú. pero pues ocupo este adelanto Sí. para que, El eh, tema de la germinación, así. oh, claro, Ujú. entonces, pues de cierta forma, pues fue un buen negocio, como tú dices, para el chiste es no siempre se necesita, como mucha gente lo piensa o los jóvenes lo piensan de que es que ocupas mucho dinero para No. emprender. Hay que buscar más bien la forma de cómo poderte apalancar Apalancar, del exactamente. cliente o de cualquier otra persona para que no necesites ese dinero, pero claro, siempre volvemos a lo mismo, hasta como desde la plántula, con la responsabilidad Siempre responsable con el dinero de ajeno. lo que vas a hacer. Sí. Fíjate, en eso del nombre, volviendo a tu pregunta, que mira, yo lo que quise hacer un poco es salirme de lo convencional, Ujú, de lo agrícola. Todas las empresas siempre es un verde específico, de ese tipo de cosas. Y ahí en pláticas con mi hermana, con Edna, que es con la que tienes el contacto, ella pues empezaba también con diseño ok, gráfico, y me sugirió, me dijo, pues yo te puedo hacer el diseño, los dos pues nuevos tanto para emprender ella como yo, y buscamos un nombre, algo que no parezca, porque siempre es algo azul o algo verde, ujú. o algo que diga agri, y de ese Sí, tipo sí, de sí, cosas. Entonces en un inicio solamente se llamaba terrón por el hecho de tierra, ok, pero no queríamos usarlo como tal, como tierra. Y decidimos, pues que ella me ayudó a que se llamara Terrón, y ya después me propuso algo para que fuera la marca distintiva, que fuera agrícola. Dice, ujú. porque tú me estás diciendo, pues si el simple hecho de las gorras no, tú la ves, o en este caso no parece algo agrícola, Sí, es sí, sí, más, no tiene una identidad como tal. Y a mí me gustaba esa parte. Entonces la parte de Terrón no tiene como tal una ok, lógica, sino el simple hecho de tierra. ok. Ujú, ¿Y cómo fue ese primer proyecto que vendiste? Digo, para que te hayan dado un sí, ujú. no sé con cuánta gente tuviste que ir, con cuánta gente tuviste que buscar. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Ibas literal de agrícola en agrícola? ¿Ya tenías algunos contactos y les empezaste, oye, si ocupas algo, necesito hacer? ¿Y cuántas personas tuviste que hablarles para que uno que te diga que sí? Y no sé, ese primera persona, si te acuerdas todavía, Sí, de qué fue lo que hiciste. mira, ahí tuve que agarrar, pues obviamente, los clientes que yo traía. Les marqué y ahora con quién trabajas, no, pues es propio. Ah, sí, yo te busco, la misma. Y así fue con varios, otros no fueron tan tajantes y fueron, sí, sin problema, me marcas dentro de un mes, voy a ocupar esto. Obviamente nunca pasó. Le marcaba y no, ya lo compré. Entonces, di con un contacto que me pedía una cinta y tenía que cruzar la ciudad para una cinta Ok. para reparar plástico. Y me urge para ahorita.
Yo sin el capital, ahí sí es un poco, ahí sí te tienes que, es más ¿cómo se dice? El sentir, la adrenalina de decir, voy a comprar esto, no sé cuándo me lo vayan a pagar, y tú sabes que cuando entras Claro. con una empresa, como proveedor, te dan cierto tiempo para pagarte. Ahí se me fueron complicando un poco las cosas y pues eran casi que favores de, oye, ocupo esto y ocupo el otro y poco a poco me fueron dando más entrada. Entonces ese cliente creo que a la fecha todavía existe, es una empresa, pero ya yo no le vendo a él directamente, Ok. bueno, ni le vendo pues. Entonces, el primer cliente fue por una cinta. Ujú. Y así, una cinta de reparación de plásticos y de ahí nos fuimos. Ok. Sí. ¿Y cuál fue que tú creas que fue ese primer proyecto grande? O sea, digo, no quiero que me Ujú. digas el cliente, nada más dime cómo, pues ¿Qué fue lo fue, que se ajá, vendió? Se le vendían los acolchados. ok, Por ahí, nosotros, en ese entonces, mi hermano y mi papá tenían una máquina de hacer acolchados. Entonces, me tuve que hablar con ellos y no directamente, pero hablé con el productor, con el de producción. Le dije, oye, ocupo este pedido, me lo están pidiendo así, pero pues yo nomás te puedo dar el 50% porque ellos me piden un tiempo. Dale sin problema. Me acuerdo que fue mi primera venta que sí ok, dije, fue un alivio, fue un decir sí se puede. Las condiciones de esa venta fueron muy complicadas, no fue al primer mes. Te estoy hablando que yo quedé sin trabajo como en julio. Fue agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre, enero hicieron la compra. ok. Entonces fue una tarea complicada, fueron días pues, de sufrir, Ujú. pero vale la pena. Ya ahora te lo puedo decir, vale la pena. Es complicado porque pues siguen pasando, y más ahorita como está la economía, y es un poco más lento el tema de movimientos de productos. ¿Cuánto tiempo lleva Terrón? Lleva 3 años y medio. 3 años y Ujú. medio. Sí. Y bueno, va a ser la misma pregunta de lo del negocio de plántulas. ¿Qué crees que sea como lo bueno y también lo más complicado de este tipo de emprendimiento? Estamos hablando de un emprendimiento donde pues eres, se podría decir, como un proveedor de lo que se necesita para agricultura protegida Ujú. principalmente, Sí, más aparte, pues diferentes otros implementos que se puedan necesitar para agricultura en general, ¿no? sí, mira, aquí lo complicado de esto es que son montos muy altos. Claro. Eh, por dar un ejemplo, una hectárea ya, un llave en mano de un proyecto anda sobre 1.400.000. Hablando de un riego en común con Ujú. otras hectáreas, no hablando de un riego o un cuarto de riego simplemente para Claro. esa superficie. Entonces, el riesgo es ese, que no sepas bien costear tus montos y en el momento, pues, que tú pienses por el monto que puede ser, no sé, te digo de 1.400.000 y tu utilidad es de un 8% es donde puedes patinar, donde tu negocio puede que no sea tan efectivo o que no tenga tanto ese flujo como tú esperas. Sí. Y pues obviamente se le da un tiempo de gracia al cliente. Él te paga el 50%, volvemos a lo mismo, es el mismo efecto, pero aquí por ser una venta no es un servicio como en Ujú. la plántula, que es un servicio y aparte es un producto, la rentabilidad no llega a ser tan buena, que es lo bueno de aquí, que ahora ya no se ponen de una sola hectárea, sino te piden proyectos de 5, de Claro. 10, y ahí es donde viene lo agradable. Lo complicado de esto es saber llegar a que no es un cliente o no buscar al cliente que todos buscan, sino ir buscando a gente, en este caso como en crecimiento, que nadie voltea a ver y, oye, ocupas estructura, ocupas los plásticos, ocupas esto, y es donde está la clave, porque las grandes empresas con las que son competencia de terrón, por decirlo así, son que se fijan a los monstruos, a los que una Ujú. venta y, no sé, facturan 100, $200.000 y cosas así. Entonces sí es digamos, lo complicado. ¿Qué es como lo que más tenemos que tener nosotros los agricultores, en cuenta o qué tenemos que ver? Porque y lo platicamos antes de empezar a grabar, pero también yo creo que la agricultura protegida, a pesar de que ya hay mucho en México, muchos agricultores todavía no tienen en cuenta
como los Ujú. principios básicos que debes de tener para cuando vas a empezar algún proyecto de agricultura protegida. Eh, no sé, digo, no sé cómo nos podamos capacitar o algo en cuestión de saber si lo que me están vendiendo, pues, es de buena Mm. calidad o me están vendiendo nada más algo que hechizo, digo, no sé. Fíjate, ese tema es muy, muy dado y me llegó a pasar porque estábamos buscando proyectos. Eso debe tener hace 2, 3 años. Recién empezábamos y llegaba alguien con, no sé, un precio de un 20% abajo y Ujú, 20. No compites contra eso de ninguna manera. Y ahí el problema fue que el material, al momento de que obviamente lo instalas, hablando del macrotúnel que ujú, lleva una estaca, cuando lo pones, cuando lo instalas con la máquina, pues se llega a tronar los tubos están formados por láminas. Lo que okey, hacen es soldarlo y esa soldadura si no es de muy buena calidad o el material no tiene el galvanizado que llega a especificarte el proveedor, pues ya en el caso de los arcos ya empiezas a tener ese problema. El problema desde el acero, cuando lo instalas y por una u otra razón llegan a tronarse las estacas en este caso, pues ya empiezas con pérdida. El proveedor, pues, no te dice como tal: "Mira, te di y el precio es así", o sea, ujú, simplemente te lo vende por lo que le pediste. Entonces, no, yo me he dado cuenta en el campo y tengo varias experiencias que son de ese tipo que empezaron a meter usado y el usado, obviamente, lo instalaste en un lado, ya perdió su tensión y ujú, lo llevas a otro lado y pues obviamente lo sacas y lo vuelves a poner, claro, ya caen ese tipo de cosas. Volviendo a lo de los nuevos, los plásticos te los dan de diferente calidad, te das cuenta hasta los 4 meses okey, cuando entras en cosecha. En el caso de los acolchados, te venden calibres más menores. No sé, por decirle un calibre alto es un calibre 200, así se le llama. ujú, Y un calibre bajo es de un calibre 75, 70, que ya en la práctica no tiene, si tú ves un 70, un 80, se sienten muy okey, parecidos. Ya necesitas ser alguien muy experimentado en eso para decir, este no es lo que me estás vendiendo. El cuidado, pues siempre tener, yo lo que les digo, que su proveedor sea pues de ujú, confianza y que le hablen con la verdad, que tengan cuidado con los materiales que llegan a comprar porque es su inversión. Si eres un emprendedor que llegas a poner tu hectárea, que llegas con toda la emoción, el decir voy a producir, quiero dentro de 2 años tener otra hectárea, otras dos, y empiezas con ese tipo de problemas, pues es tiempo de que puedes pues preguntárselo mejor al proveedor. para ti y para Sergio, ¿tú cómo ves el futuro de la agricultura protegida? Porque, a ver, seamos sinceros, creo que, y lo he comentado mucho, en México estamos, creo que en un país privilegiado en cuestión de producción, porque tenemos de todo tipo de Ujú. climas en diferentes estados, las tierras son muy buenas para producir, pero desafortunadamente el cambio climático está cambiando igual en todos los estados. Sí. Entonces, yo cada vez, y yo lo hablo de la zona de aquí en la que estoy, que es el Guanajuato, la zona Bajío, cada vez empieza a haber mínimo más macrotúneles, o sea, un poquito más de agricultura protegida, aunque sean macrotúneles, también se empieza a ver algunos otros invernaderos. Pero para ti, o sea, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo va creciendo? ¿Qué tan importante crees que sea? ¿Qué tanto beneficio le da al productor? Quiero escuchar un poco de tu La, opinión. la agricultura protegida no podemos decir que va a ser el futuro porque ya estamos desde hace mucho tiempo usándola, pero sí va a ser una parte muy Claro. importante. Como dices, el cambio climático también afecta a que las plagas sean más tolerantes, ya sean enfermedades también, o que se desarrollen con mayor facilidad. Si tenemos humedades, si tenemos sequías. Entonces, pienso yo que va a ser el futuro, va a cambiar cosas, pero va a seguir siendo sobre agricultura protegida. Okey. Hay cosas que no podemos proteger, que son árboles, son Ujú. cosas así, los maíces, sorgos, pero que al final, pues todo lo demás, lo que sea, no sé, en el caso de verduras,
sí va a tener que brincar ese pequeño escalón de decir soy agricultura convencional en el sentido de no protegida a brincar al de protegida. Ok. Siento que esa es la parte que debemos de enfocarnos en el tema, pues prácticamente de todo, desde implementos hasta cómo controlar tu miniclima, que eso va a ser algo de lo más importante. Sí, sí creo que, como tú lo dices, no todo va a irse a la agricultura protegida, pero creo que muchos sí se van a tener que empezar a mover, y más los que quieren buscar también como un tipo de ventanas diferentes, Ujú. hablando, por ejemplo, en los chiles que o ciertos cultivos que a veces hasta la misma lluvia los afecta, Sí, entonces, pues, van a tener que meter, aunque sea de hablando un rancho de 10 hectáreas, pues, a lo mejor 3 sí, con sí. macrotúneles, para que en tiempo de las primeras lluvias, mínimo ahí esté tu cultivo y entres en esa ventanita donde a veces el precio sube, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que en la región de donde está mi papá, de donde soy yo, que es el Estado de México, es un lugar donde es un clima constante de, tanto de enero, febrero, marzo hasta diciembre es el mismo clima. Okey. Una variación muy, muy pequeña. Y anteriormente habían ido los genetistas de marcas de semillas y se les hizo el rancho, tienen ahí un rancho donde ponían cosas experimentales Ujú. y lo veían y decían, no, es que aquí hay todo, aquí se puede jugar con enfermedades, se puede jugar con las plagas, se puede hacer, para ellos era un mundo de aprendizaje y para nosotros era, es que no se dieron, o Okey. sea, tan sencillo. Entonces, en esa zona ya llegó el punto que no se puede dar absolutamente nada a intemperie. Ujú. Se empezaron a hacer muchos programas de hacer tecnología en invernaderos y lleva alrededor de unos 15, 20 años que sigue y va a seguir creciendo Ujú. porque ya no se da prácticamente nada. Claro. O sea, tú pones jitomate y no llega ni los 20, 25 días y le llamamos nosotros en China. Okey. Ujú. Amigo, pues, creo que fue una plática muy buena. Ya el tiempo se nos está acabando. Pero no quiero acabar sin que des un consejo a la mayoría de los jóvenes estudiantes de agronomía, a jóvenes que están empezando en el mundo del agro, que a veces no son agrónomos, pero Sí. están en otras carreras, como tú lo dijiste, a muchos de la ciudad los invitan a invertir fuera. ¿Qué consejo les puede dar a esas personas que quieren emprender en el mundo de la producción o en algún tipo de tema de lo que tenga que ver con Que alimentos? sea agrícola. Pues que no lo trunquen porque les diga a alguien no se puede. Siempre en los números va a haber números fríos, va a haber números buenos, pero siempre usarlo con la mayor realidad, que saquen bien costos, que no le tengan miedo al emprender, es más, el simple hecho de irse a otra ciudad a trabajar, Ujú. a hacer lo que hacen, pero que lo hagan con la mejor actitud. Muchas veces estamos tristes, estamos sin que no queremos hacer nada, nos da lo que ahora un tipo de presión de 2, 3 días, pero siempre es tener clara esa parte del negocio, que los negocios suben, bajan, pero al final de cuentas es mantenerse ahí. Claro. Siempre va a ser esa la parte. Sergio, pues muchísimas gracias. Muchas Gracias por gracias a haber ti. estado aquí. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo, nos estuvieron escuchando. Sigan a Terrón en sus redes sociales y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.